¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Bueno, continuando con la serie de videos con respecto a sistemas de flujo compresible, vamos a hablar sobre los factores que intervienen a la hora de seleccionar el tamaño de una tubería. ¿Sí? Esto es importante debido a que principalmente influye en las pérdidas de energía. Bueno, entonces, existen muchos factores y aquí se van a tratar de ir planteando algunos de los que se consideran más importantes. Entonces, la caída de presión. ¿Sí? Es importante seleccionar adecuadamente debido a esto. Principalmente, debido a que las pérdidas por fricción son proporcionales al cuadrado de la velocidad de flujo, es deseable usar una tubería grande. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que esto ya se ha analizado. Si yo tengo un flujo que está circulando por una tubería y este flujo va a una velocidad elevada, bueno, hay que tener en cuenta que la tubería tiene rugosidad. ¿Eh? Ya se habló al respecto. Entonces, esa rugosidad, de alguna manera, va a generar fricción. Voy a tratar de dibujarlo. Entonces, imaginen que esta fuera la tubería. ¿Sí? Aquí está, por aquí circula el aire en esta dirección. Bueno, si lo voy a exagerar, pero el espesor, es decir, o la pared, tendría rugosidad, ¿sí? Igual en la parte superior, ¿no? En toda la superficie en la que tiene en contacto el aire que circula. Entonces, de alguna manera, las otras partículas que circulan por aquí, pues van a ir chocando y van a generar esto. Van a ir generando turbulencia. Entonces, que va a ir afectando al flujo que va en medio. Entonces, va a ir generándose turbulencia y de esta manera se van a ir generando pérdidas. Entonces, el flujo cada vez va a ir disminuyendo su presión, ¿sí? Su fuerza. Entonces, es por eso que es importante que para que se vea lo menos afectado, pues aumentar la separación, ¿sí? La separación. Es decir, ¿cómo lo logramos? Pues aumentando el tamaño. ¿Sí? Si aumentamos el tamaño de la tubería, esto se ve reducido drásticamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bajamos la velocidad. Si recuerdan, hay una relación entre diámetro, entre el diámetro de la tubería y la velocidad. ¿Sí? Para un específico caudal. Para un específico caudal hay una relación. Entonces, nos conviene tubería grande para evitar pérdidas. Entonces, seguimos. ¿Qué otro factor? Requerimientos de potencia del compresor. El requerimiento de potencia para accionar el compresor aumenta a medida que se incrementa la caída de presión. Entonces, si nosotros tenemos bastante caída de presión en nuestro sistema, de sistema de tubería, por lo tanto, vamos a necesitar un compresor de una capacidad mayor. Ajá. Pero si nosotros diseñamos adecuadamente y hubiésemos seleccionado una tubería grande, bueno, pues el compresor ya no iba a necesitar ese sobredimensionamiento. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta los requerimientos de potencia del compresor van en función de las pérdidas que tiene que considerar este dispositivo. ¿Sí? Porque recuerden que al final es el que le añade la energía al fluido para que venza esas pérdidas y pueda llegar a los puntos en los que se va a utilizar. Los costos de la tubería. La tubería grande cuesta más, ¿sí? Por lo que es preferible el uso de tubería pequeña. Lo que pasa es que pues tiene ciertas ventajas utilizar tubería pequeña, como es en el caso de las instalaciones. Me voy a saltar alguno de este punto. Este, pues la ventaja es que la tubería pequeña reduce eh, los costos, reduce los costos y los espacios donde se va a utilizar, es decir, pues resulta más fácil este, trabajar con tubería más pequeña. Bueno, pues, sin embargo, hay que tener en cuenta que al tener tubería más pequeña, eso va a aumentar la velocidad del fluido dentro de dicha tubería y al aumentar
la velocidad aumenta la turbulencia y al aumentar la turbulencia aumentan las pérdidas. ¿Sí? Recuerden que lo que nosotros queremos siempre es flujo laminar. El flujo laminar nos ayuda a evitar pérdidas. Entonces, esas son las cuestiones, algunas de las cuestiones a tener en cuenta cuando seleccionamos tamaños de tubería. ¿Sí? Para que tengan en consideración. Expansiones futuras. Pues se recomienda, si se tiene planeado expandir mi instalación, es decir, luego instalar otros elementos, otros dispositivos que aprovechen el flujo comprimido. Bueno, si tengo pensado realizar expansiones futuras, pues se recomienda sobredimensionar en el tema del tamaño de la tubería. Bueno, y otra cuestión, si el ruido es un factor importante, hay que tener en cuenta que lo que produce el ruido en las instalaciones es cuando se tiene tubería pequeña. Entonces, aquí lo recomendable es tener tubería grande para bajar las velocidades y disminuir las vibraciones y los ruidos. Bien, entonces esta es una de las cuestiones, de los puntos a tener en cuenta a la hora de seleccionar tuberías. Bien, seguimos. Ahora, no existe un tamaño de tubería claramente óptimo, ¿sí? Porque ya se mencionó que si seleccionamos uno, tenemos ciertas ventajas y desventajas. Entonces, no existe uno óptimo y el diseñador debe evaluar el desempeño global de varios tamaños propuestos antes de realizar una especificación final, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones es hacer una propuesta con una cierta tubería, hacer los cálculos y ver, analizar qué tantas pérdidas se tendría y posteriormente analizar si compensa o no el aumentar la tubería o aumentar la potencia del compresor. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Y aquí en esta tablita lo que se está planteando son ciertas tuberías, ciertos diámetros de tubería. Aquí están, como lo pueden observar, algunos diámetros recomendados para algunas instalaciones. Pero bueno, estas son algunas recomendaciones con las que nosotros podemos empezar con los cálculos, digamos, para no empezar a ciegas en cuanto a la propuesta de tuberías. Entonces, si yo tengo una entrega de aire libre, pues no sé, por ejemplo, de 900, y luego mis condiciones en las que se va a encontrar es que va a estar a 100 PSI y a 60 grados Fahrenheit, como ya hablamos, entonces pues realmente me va a entregar menos, ¿sí? Si está a 900 a condiciones estándar, me va a entregar esto de aire. Bueno, pues lo que me dice esta tabla es que seleccione una tubería de 2 pulgadas. Una de 2 pulgadas, cédula 40. ¿Sí? Entonces, que si voy a trabajar en sistema métrico, pues una de 50 milímetros. Entonces, aquí nada más nos está dando una recomendación del diámetro de tubería para estas condiciones que están especificadas aquí. Ya luego en mis cálculos veré si tengo que aumentar o disminuir en función de las pérdidas que vaya a tener. ¿Sí? Porque, bueno, esto también las pérdidas van a depender de la longitud de mi sistema. Bien. Aquí se muestra un bosquejo de ciertas cuestiones a tener en cuenta a la hora de instalar un sistema de flujo compresible. ¿Sí? Vamos a analizar algunas de estas cuestiones. Entonces, hay que tener en cuenta el compresor extrae aire del ambiente y aumenta su presión, ¿sí? Para entregarlo al sistema. Aquí está especificado el compresor. Este compresor obtiene aire del ambiente y lo introduce al sistema. ¿De acuerdo? Entonces, al introducirlo al sistema, luego debe de entrar a ciertos elementos, ¿sí? En este caso se le hace un tratamiento al aire antes de que llegue a las líneas de entrega a los dispositivos. Entonces,
En este caso, un posenfriado lo que hace es reducir la humedad. ¿Sí? Este elemento de aquí lo que hace es eliminar o reducir la humedad. Lo que pasa es que en los dispositivos finales en los que se va a utilizar el aire, el aire comprimido, pues resulta muy conveniente que el aire venga sin humedad, la menor humedad posible. ¿Por qué? Bueno, porque esa humedad puede producir daños en los elementos mecánicos del dispositivo. Por ejemplo, en un pistón no queremos que haya humedad porque ya sea que pueda propender a que exista la oxidación dentro de los elementos, y otra cuestión es que el aire, la humedad o el agua no se puede comprimir. Entonces, más que nada es para cuidar los elementos en los que se va a utilizar el aire. Bien, entonces por eso se utiliza un post enfriador para, al enfriar el aire, pues lo que hacemos es condensarlo, es decir, que se vuelva líquido. Al volverse líquido por gravedad, vean, en este dispositivo que está ilustrado aquí, no es más que una trampa. Lo que hace es que la humedad caiga, el líquido caiga aquí, debido a que se enfrió, se, se vuelve líquido y por gravedad, bueno, pues tendría tendencia a ir por la parte inferior de la tubería y por gravedad caería. ¿Sí? Luego llega a un receptor, es decir, un depósito, un tanque, donde eh, se estaría almacenando el aire comprimido. ¿Sí? Es como tener una cantidad grande de aire comprimido para posteriormente utilizarla cuando se necesite. Y de esa manera no tener el compresor encendido este, todo el tiempo, 24 horas. La idea es que se apague, que llene de alguna manera hasta cierto nivel el receptor o el depósito, y cuando se esté utilizando mediante los dispositivos como pueden ser esta herramienta, una pistola o un pistón, un motor, lo que sea que esté utilizando o aprovechando la energía del fluido, bueno, pues va a ir disminuyendo la presión en el depósito. Entonces, cuando esta presión llegue hasta cierto nivel bajo, entonces el compresor se activará y empezará a volver a llenar este depósito, ¿sí? Hasta que alcance un nivel alto de presión y nuevamente apagará hasta que se vuelva a alcanzar el nivel bajo y así sucesivamente. Estaría prendiendo y apagando. Entonces, el aire comprimido pasa por un receptor que tiene un volumen relativamente grande, ¿sí? Como ya les había mencionado, para asegurar que exista un suministro de aire estable. ¿Sí? Lo que pasa es que si lo hacemos muy justo, bueno, pues entonces tendría que estar prendiendo y apagando el compresor y bueno, y quizás se ve esto influenciado en las herramientas o en los otros equipos debido a que el compresor no tendría la rapidez suficiente para suministrar la potencia necesaria. Se instala una trampa antes del receptor, ya se mencionó, aquí se instaló una trampa. La tubería que da servicio a los sistemas de fábrica se distribuyen en una disposición tipo lazo. Bueno, lo que pasa es que ya la tubería que va a suministrar el aire comprimido a las herramientas o dispositivos que van a aprovecharlo, se menciona que se plantea una disposición tipo lazo, tal como está señalado aquí. Lo estoy tratando de describir con el cursor. Entonces, la conexión con el lazo se hace en la parte superior. Bien, y aquí lo mismo, se sigue cuidando el tema de la humedad. Como pueden observar, aquí hay una extracción del aire comprimido. Vean, aquí está esta flecha que lo que hace es aprovechar el aire comprimido de la disposición del lazo. Bueno, se toma de la parte superior.
¿sí? Es la recomendación. Tomarlo de la parte superior para de esta manera evitar que si aún existe humedad, bueno, pues tomar humedad en esta línea de descarga. Entonces luego nuevamente en la parte inferior hay otra trampa que lo que busca es ir eliminando nuevamente humedad. Y así lo verán, en la mayoría de los sistemas hay bastantes trampas para el tema de la humedad. Luego, este elemento de aquí es un regulador de presión. El regulador de presión nos sirve debido a que nos permite ajustar la presión a la que va a estar operando la herramienta o lo que yo vaya a necesitar conectar. Entonces, la tubería tiene una pendiente desde el compresor con una o más trampas para eliminar la humedad. Bien, aquí como se observa hay una pendiente, ajá, y lo que hace es ir bajando para que todo llegue a una trampa. ¿Sí? Todo este lazo va a un punto bajo en el cual se coloca una trampa. Se instalan reguladores, bueno, ya hablamos sobre los reguladores para ajustar la presión de acuerdo a la necesidad de la herramienta. Y bueno, simplemente aquí tiene una perilla y aquí tiene un indicador que me va diciendo, conforme yo vaya manipulando la perilla, la presión a la que se obtendría de salida. Y yo la ajusto a la que vaya a necesitar. Bien. El condensado que sale del secador de aire y de todas las trampas instaladas en el sistema debe eliminar de manera regular y tratarse antes de ser desechado. Sí, la humedad es continuamente que se aloja en estas trampas, pues hay que estar regularmente vaciando para que esto no se sature. Debe de existir una ventilación adecuada y un suministro de aire fresco en las cercanías de las unidades del compresor. Sí, si yo tengo un compresor, debo de cuidar los alrededores debido a que el compresor lo que va a estar haciendo es succionando aire. Y bueno, lo que me conviene es que ese aire no esté sucio y que tenga bastante libertad a la hora de estar extrayendo ese aire. Si aquí yo tengo bastantes máquinas al lado, pues bueno, esto va a afectar la succión del aire al compresor y esto haría que el compresor baje su eficiencia. Entonces yo tengo que asegurar que esta área esté limpia. Ajá. Y además que el aire que entra, bueno, pues de alguna manera también esté limpio. Así que no sea aire donde esté lleno de partículas o polvo, por lo que influiría drásticamente en daños futuros en el compresor. Bien, entonces eso sería a grandes rasgos ciertas características o ciertos elementos que se encuentran en un sistema de tubería de flujo compresible. Bien, muchas gracias.